me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado. Entonces, como vimos en ese video, el pensamiento del Padre Eterno e Innominado es vida. Y como lo dice allí, la manifestación de la vida en la tierra, ese bebé, esa hermosa creación que está ahí en ese vientre gestándose, es un pensamiento perfecto del Padre Innominado. Y ese mismo pensamiento, esa luz tan hermosa y maravillosa, es la misma luz que el Padre tomó para conformarse a Él mismo. Cuando escuchó una hermosa voz en su interior, que es un hermoso ser de creación, una energía, un ser de creación. Y desde entonces el Padre tomó para sí esa hermosa energía de creación y se conformó a Él mismo. Entonces, por acá vamos a empezar el programa. Mi nombre es Kareli Pérez. Bienvenidos a todos ustedes. Acá en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile, Perú, Ecuador, toda la América del Sur, Europa, Asia, donde nos están escuchando. Gracias por acompañarnos sábado a sábado en este su programa Cántico Dorado. Conmigo están el día de hoy Reinaldo García por acá. Buenas tardes a todos los inteligentes de Cántico Dorado que nos escuchan en cualquier parte del planeta. Bueno, hoy tenemos un programa, yo diría, uno de los más sutiles que hemos hecho hasta el momento. Uno de los más sutiles porque se trata de algo que nos brinda respuestas, pero todavía no voy a tocar ese punto porque esa introducción la va a dar Kareli a continuación. Adelante, Karen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Gómez. Estoy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, acompañándolos y aprendiendo junto a ustedes, entregando eso poquito que hemos podido comprender para que todos los corazones también hagan ese trabajo en su interior y lleguen a la luz del Padre. Así es. Entonces, el programa de hoy, como decía Reinaldo, es un programa muy sutil, muy hermoso y que se llama La Voz Interior. Y es algo que también debe aprender el hombre del planeta. Como hemos venido enseñando en Cántico Dorado, todo aquello que tanto nos habían ocultado en este mundo, pero que eso se acabó. Y que estamos en la hora de que la verdad, la luz, sea conocida y sentida por cada hombre en la tierra. Así que bienvenidos y comienza entonces Reinaldo con la presentación. Sí, decíamos al principio sutil, porque se trata de algo que no es tangible con los sentidos de la carne, sino con los del espíritu. Y para poder hacer o crear y darle forma en base a lo que vamos a hablar, debemos ponerlos en contexto de
¿dónde está el origen o el principio de esa voz que acaba de decir Carelis hace un momento? Esa voz interior. Indudablemente que tenemos que necesariamente tocar el principio, porque no podemos dar un mensaje simplemente muy por encima de lo que representa realmente. Entonces, para sustentar lo que vamos a hablar, debemos requerir o ir a documentos que ya en algún momento fueron dotados de conocimiento por distintos profetas y distintos mensajeros a través de aquel por el cual esa voz interior llega a nosotros. Esto es en la primera de Juan, el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí ya comenzamos a entretejer las palabras que no son simplemente palabras, sino leyes que van conectando una cosa con la otra para poder hacer una hilación de que la vida que habla este párrafo y la luz, siendo que van de la mano, tienen el mismo origen. Entonces, la luz que habla acá, primero, para llegar hasta nosotros, tuvo que pasar por el primer creador del todo, que sería el Padre Eterno. El Padre Eterno, esto que voy a decir acá no es, no se puede hablar sino en persona con una profundidad mayor. Por eso aquí solamente le vamos a dar una pincelada para poder contextualizar lo que vamos a decir. El Padre Eterno, que era en el principio con el verbo, eso es antes de la existencia de todo, Él sintió dentro esa voz interior de la que vamos a hablar acá, y luego en un proceso de eternidades y eternidades y eternidades de tiempo, esa luz llamada verbo implosionó dentro de él y luego se expandió y fue creando en primera instancia 9 superuniversos, y de allí se trasladó a 144.000 universos menores dentro de cada uno de estos 9 superuniversos primarios. Luego pasa por supergalaxias, galaxias, 144.000 de ellas, y va usando como trampolín cada una de esas instancias, esa resonancia de luz y de vida que equivale a la misma voz interior que Carelli mencionó al principio y se conecta con el verbo. Y luego, al pasar por todas las galaxias, llega hasta el sistema o los sistemas solares, cualquiera que sea, y luego va llegando muy sutilmente a través de los soles a el planeta que está habitado por humanidades. Entonces, ¿de qué están compuestas las humanidades? De hombres y de mujeres. Eso ya lo hemos dicho muchísimo acá en el programa. Entonces, ahora, ¿a dónde se traslada o hasta dónde sigue esa luz? Llega al planeta y el planeta tiene su propia dimensión y vibración, y el planeta es la cápsula donde esta humanidad luego siente esa voz interior, y aquí es cuando vamos recién
llegando como al, entre comillas, destino, porque no se trata de un final, sino a donde el límite de la creación llega, que es el hombre y la mujer. Allí, desde el principio del verbo hasta el hombre, que es el límite, se conecta esa luz o esa expansión del mismo verbo hasta llegar a esa conexión. Gracias, Rey. Qué bonito que nosotros podamos conocer nuestro origen y que podamos conocer y comprender, porque realmente se trata de comprender que el Padre no está afuera, porque es que siempre nos acostumbraron y nos enseñaron a que estaba en una imagen o que, bueno, Él estaba allá arriba en el cielo y nunca nos dijeron, no sabíamos que esa misma luz que viene desde el principio está dentro de nosotros, pero también viene pulsando en cada uno de esos soles y que va llegando directo al hombre. Entonces lo vemos por fuera y está también por dentro de nosotros. Y a medida que ese corazón de nosotros late, es como que si esa información regresara otra vez al Padre, al principio. Viene bajando en todos los soles, como tú dices, superuniversos, universos, supergalaxias, galaxias, sistemas, nuestro sol, el hombre, el planeta, el hombre, y regresa al Padre. Entonces vemos cómo somos esa misma luz hecha carne. Somos parte del mismo verbo. Somos el mismo verbo, pero hecho carne. Y tiene un propósito. Es para aprender. Nosotros fuimos creados de una manera y con una inteligencia para aprender a ser un sol. Como ese sol que lo sostiene todo, que sostiene todos esos millones de superuniversos. Eso estamos aprendiendo y eso vamos a aprender acá en este programa, porque tenemos que aprender a escuchar y sentir esa luz que le dio origen al todo, porque también está dentro de nosotros, el verbo. Así es. Entonces, si esa luz que se originó, como tú lo explicabas, desde la preexistencia allí, ese verbo, y que viene viajando, como también lo dijiste y lo dijo Karen, entonces, ¿cómo llega desde ahí hacia nosotros y que se convierte en la voz interior? Entonces, por ahí tenemos un segundo video que le vamos a explicar, que luego de que lo vean se los voy a explicar, porque digamos que es como ahora el origen, después de toda esa continuación, de todo eso es la continuación de ese origen, de esa luz maravillosa dentro del hombre. Pero ¿cómo llega ahí? ¿Cómo el hombre llega a tener esa voz interior? Vamos a ver entonces este segundo video. Lo que estás viendo es un fenómeno en el que se emite luz en el momento de la fecundación. A esto se le llama chispas de zinc y se ha observado en el momento en el que el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, lo que produce una liberación rápida y significativa de iones de zinc. Esta liberación crea una pequeña chispa que puede ser captada por técnicas de microscopía especializada. Esa es la explicación científica. Ahora, la explicación de mi corazón es que es el momento en el que Dios pone la luz del alma de ese nuevo ser. Como dice el doctor, porque ese fue un doctor que hizo ese video. Como dice, mi corazón dice que esa chispa es Dios que coloca luz en esa vida. Entonces allí veíamos en ese video un óvulo que es fecundado por un espermatozoide, que justo en el momento en que entra se genera esa luz. Y esa luz la coloca allí el Padre Eterno. Y es esa misma luz que sostiene la vida, digamos, en eso que se está formando, que se está gestando allí. Porque cuando esa luz llega todavía no hay nada formado. Pero esa es la inteligencia que está sosteniendo esa vida. Y que de ahí es que sale, digamos, todo ese en amor sale todo eso que, digamos, da la orden para que en el cuerpo se vaya formando, en el cuerpo de la madre o en su vientre se vaya formando ese cuerpecito. Y se vaya formando cada órgano del cuerpo, desde esa luz, desde esa inteligencia. Por supuesto que lo primero que se forma antes de eso es el corazón del feto.
Y esa luz que se genera allí se concentra y se sostiene en el corazón. Desde allí comienza entonces a formarse todo lo demás, pero esa luz es esa misma inteligencia que viene desde el verbo que hablaba Reinaldo. Es esa misma inteligencia con la que el Padre se creó a él mismo. La misma inteligencia que sostiene en su vientre Bárbelo. Y la misma inteligencia con que el vástago de la creación, al hacerse Cristo, porque se perfeccionó él mismo, desde allí entonces comenzó a expandirse toda la vida. Entonces, como ven, la ciencia sí sabe de que esa luz se genera cuando hay esa unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces allí va llegando la luz al hombre aquí en el planeta. Y esa luz es la voz interior, porque luego de allí se concentra en el nódulo sinusal. Pero hay algo que hacer para que entonces, una vez que ya esté formado ese niño y que va creciendo como hombre y que ha grabado durante tanto tiempo cosas que no son, para nosotros poder sentir entonces esa voz interior que está allí en el corazón, en el nódulo sinusal, hay que hacer un trabajo. Entonces, ¿y cuál es ese trabajo que hay que hacer para que nosotros, el hombre de la tierra, pueda entonces conectarse? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque nosotros andamos por ahí y no se siente esa voz, no se escucha, o la sienten pero no se dan cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Rey. Sí, en primer lugar, darnos cuenta de que hubo una manipulación para que se nos olvidara ese principio creador. Ahora, Carelli mencionó una pauta muy perfecta. ¿Se recuerdan cuando se nos enseñó desde la infancia esa parte en la Biblia que dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza? Porque esta respuesta tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Carelis. Hubo una creación, que es la que yo empecé a narrar en el principio, y luego, después de un tiempo, hubo una manipulación de esa creación donde intentaron, en suma, opacar esa voz interior para que el hombre se bestializara y no se conectara con esa voz. Entonces, a lo que iba era, ¿se recuerdan cuando dijeron esa parte? Yo decía, pero si Dios es galaxia, estrella, sol, planeta, fauna, flora, nebulosa, constelación, universo, todo. ¿Cómo es eso que nosotros somos a imagen y semejanza? Falta de conocimiento era esa pregunta. Pero al mismo tiempo, dentro de la pregunta había una inteligencia y una vocecita que iba diciendo, busca. Porque eso no es otra cosa. Es esa voz que te va impulsando, como el primer principio, a tirar de un hilo en el cual encuentras una respuesta a una pregunta, después surge otra pregunta. Entonces encuentras esa respuesta y así vas. Esa imagen que ustedes vieron en el video, donde hay una implosión de luz cuando entra el espermatozoide en el óvulo, esa luz que no solo es una reacción física o bioquímica, en realidad sí lo es. Ahí el doctor lo dice. Zinc, y no recuerdo qué otra cosa, porque bueno, desconozco esa composición, pero esa no es un simple destello. Esa es una inteligencia que sabe qué decirle a todas las células que conforman el corazón y todas sus componentes para generar los latidos, luego las células que hacen el tejido de la columna y el sistema nervioso, luego todas las células que hacen todo el tejido óseo, muscular, la piel, todo parte de
una orden o mandato de la inteligencia de esa luz primigenia. Y así como en el micro, es decir, en el microcosmos, que nosotros somos una semillita, en el principio, que sería el macrocosmos, por decirlo así, el Padre Eterno también hizo lo mismo, porque no se nos puede olvidar que Él no fue solito. Él tuvo que, para que surgiera su Hijo, el Cristo, que tanto mencionamos también, a ver, ¿cómo si aquí se necesita un hombre y una mujer para gestar un hijo? Porque no hay otra, esa es la ley. El Padre Eterno requirió de ella, que es la fuerza femenina de toda la creación. Ella es la que gesta el vástago que previamente el Padre Eterno fecundó en ella, y de ahí recién es que sale el Cristo. Y el Cristo es quien luego expone esa luz y nos traslada toda esa fuerza crística que nos enseñó Buda, que nos enseñó el propio Jesús, y que también Miguel en la constelación de Lira siente cuando se da cuenta que hay algo mal, de que no podía haber tanta muerte, guerra, destrucción. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esa misma luz nosotros poco a poco, con mucho esfuerzo, la vamos descubriendo, vamos implosionándola. Recuerden esa palabra, implosión. Entonces, la imagen que ustedes vieron en pantalla es porque hoy en día la humanidad aprende de imágenes y requiere de ese modelo para nosotros poder, de alguna manera, que ustedes entiendan de qué estamos hablando, pero con una imagen real, que se suscita en el útero de una mujer. Bueno, con esto le damos pase a Carmen. Muchas gracias, Rey. Y yo veía ese video y pensaba lo mismo que tú, que al principio. El principio fue el padre, la necesitó a ella para gestar ese vástago. Y es de la misma manera como cuando nace un bebé. Esa luz, esa, vamos a decir, la fuerza de él y de ella, en ese espermatozoide, implosiona la luz y nace el hijo. Y ese hijo aprende del padre y aprende de la madre. ¿Y qué es lo que hace ese hijo? Continúa con la creación. Eso fue lo que sucedió en el principio. El padre, la madre, nació el vástago Cristo, el Cristo aprendió, ¿y qué hizo? Empezó a hacer los soles, empezó a hacer los hombres, empezó a expandir la creación, pero con una condición de que todos los hombres tuvieran la misma luz dentro, para que todo se mantuviera dentro de lo que es el mismo principio. Así que nosotros ahora tenemos un cuerpo de carne, pero es de la misma forma. Y esa lucecita que está en el corazón es la que crea a los hombres. Porque, a ver, cuando esa luz implosiona dentro del óvulo y del espermatozoide, ¿qué es lo primero que se forma? El corazón. Y el corazón de ese bebecito chiquito bombea la sangre y, como tú dices, empieza a crear el cuerpo. Y sabe cómo crear el cuerpo. Ya tiene una inteligencia, sabe cómo crear a ese nuevo hombre. Y si nos vamos al espíritu, porque el Padre es espíritu, no sucederá de la misma manera. Que esa lucecita sigue dentro de nuestro corazón, que no se ha ido, porque es la que hace que el corazón lata. Y nos va a enseñar a cada uno de nosotros cómo ser ese hijo, cómo cristificarnos nosotros también, cómo ser esos hombres Cristo que van a ir estando la luz dentro de cada uno de ellos. Me acordaba
una estrella es distinta a la otra, pero todas contenemos la luz y eso es lo que sucede. Todos somos distintos, pero al mismo tiempo todos somos iguales, pero contenemos la misma luz y aprendemos de la misma luz. Lo que sucede es que todos tenemos nuestro propio espíritu y tenemos distintas experiencias y cada quien lleva su propio ritmo de aprendizaje y su propio molde, pero es dentro de la misma luz del Padre que va creciendo. Así es, entonces, digamos entonces que esa luz de la que ustedes han venido hablando está entonces dentro de nosotros y es como voz interior. Por ahí tenemos un pase a la calle, tenemos también a Cántico en las calles el día de hoy y cuando volvamos entramos entonces ahora sí directamente a hablar sobre la voz interior, porque primero estábamos dándoles una dimensión, porque no podemos hablar de la voz interior si nosotros primero no dimensionamos de dónde viene, porque no es algo ficticio como nos han enseñado en este planeta, sino que todo tiene un origen y en la creación, en la verdad, en la luz. Entonces vamos a darle el pase a Leonardo que está en Cántico en las calles y cuando volvamos seguimos y continuamos dándole más profundidad, ahora sí, a la voz interior. Hola, ¿cómo están todos? Kareli, Karen, Reinaldo y al equipo de Máxima Radio. Bueno, aquí en la actividad del día de hoy estoy con parte del equipo, aquí estoy con Cloti, con Graciela, Carlito, que han visto, y compartiendo un poquito de lo que es este gran conocimiento y hemos escuchado el programa de ustedes también con la voz interior y aquí transmitiendo un poquito desde las calles. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Karen. Sí, se escucha bien, Leito. Muy bien. Entonces vamos a darle un aporte también para la voz interior de ahí del programa. Y hemos escuchado que estaban hablando de la chispa que se crea cuando se empieza la gestación del espíritu en el planeta. Entonces sabemos que también lo primero que se forma es el corazón. Y hay toda una inteligencia allí. Y también se transmite esta voz interior, ¿no? Porque es la que se comunica con quien nos ha creado. Y es lo que en estos tiempos el hombre debe volver a comunicarse. Y aquí un poquito estamos con psicografías, compartiendo mi eterno corazón con toda la gente. Y ahí le paso un poquito a Cloti también para que los salude y para que sume algo. Hola, muy buenas tardes a todos. Un abrazo a sus corazones. ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están los oyentes de Cántico Dorado? Bueno, como decía Leito, aquí estamos compartiendo un poco sobre las profecías también de Parravicini y por supuesto hablando un poco de Cántico Dorado, que allí están transmitiendo una información muy, muy primordial, muy bello, que es del ser interior. Es que el ser interior es algo que no logramos hoy en día escuchar por el hecho de que estamos desconectados de ella. Y el ser interior es esa voz que hay dentro de nuestro corazón, esa inteligencia, como lo explicaban, que nos da guía y muchas veces no logramos dimensionarlo o comprenderlo porque estamos siempre en la mente, estamos siempre mirando por allá, por todos los lados y no nos vamos a nuestro corazón. Y allí está la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres, dice Jesús, y entonces es ese ser interior que nos da guía. Leito, te paso para que aportes un poquito más. Bueno, gracias a Karen y al equipo que está ahí en la mesa. Nosotros por aquí nos encontramos en estos tiempos necesarios que el hombre conozca la verdad que contiene un eterno corazón. Y es difícil hablar porque la gente tiene muchas estructuras. Y escuchamos por ahí también que son las que el hombre debe reconocer que no lo han llevado a ningún lado. Pero aquí, con el corazón dispuesto, a todo aquel que se tome un momento para acercarse, para preguntar, para venir a aprender un poquito, le entregamos el conocimiento que hemos aprendido.
y el amor de nuestro corazón para estar donde sea que sea necesario, para que todos podamos vibrar en esta dimensión de la verdad del ser interior y la voz interior. Gracias, No Leo. sé, bueno, los dejamos ahí con el programa y bueno, nosotros seguiremos por aquí en las calles dando el mensaje también. Gracias por la participación, por el lugar y bueno, ya nos veremos prontito. Gracias, Leo. Hasta luego. Gracias, Leo. Un abrazo. Gracias, Cloti. Un abrazo, muchas gracias. Gracias por ese hermoso trabajo que están haciendo en las calles, que es continuación de este cántico dorado. Entonces, bueno, ahora sí, digamos que vamos profundizando más en el tema. Entonces, estamos hablando y hablamos ya de dónde se originó esa luz. Pero entonces, ¿por qué aquí el hombre de la tierra no escucha esa voz interior que entonces el Padre colocó ahí en nuestros corazones? Karen, ¿qué crees tú entonces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa al hombre de la tierra? ¿Por qué no escucha su voz interior? Bueno, voy a tocar brevemente lo que ya hemos hablado yo creo que en todos los programas de la invasión, Apocalipsis 12, que hubo una humanidad que se desvió porque se alejó de su voz interior y lo único que ha hecho es ir a invadir otros planetas, desviando al hombre de esa misma voz interior. Brevemente, para que nos podamos ubicar cuál es el origen de ese enemigo interior del hombre. Entonces, la desconexión es que enseñaron a través de tantas religiones y tantas filosofías y prácticas a que el hombre se desconecte del corazón y hacen que el hombre sea mental. ¿Qué sucede cuando la mente no está conectada con el corazón? Empieza a buscar por fuera, entonces viene eso de que vamos a dejar la mente en blanco. Y ahí es donde está el error y Reinaldo nos lo mencionaba, nos falta conocimiento. ¿Qué es la mente? La mente es un archivero, ella deposita toda la información que el hombre graba. ¿Cómo yo voy a dejar la mente en blanco? Pero lo hacen y lo practican y muchas personas creen que meditar es dejar la mente en blanco. Entonces por ahí, ¿qué sucede? Se meten cualquier cantidad de entes que andan por ahí pululando porque son parásitos que necesitan vivir del hombre, por eso es que lo hacen. Ellos necesitan vivir del hombre. Cuando el hombre deje de alimentarlos, se mueren. Y ya vamos a ir para allá, ya vamos a aprender cómo vamos a dejar de alimentar esos parásitos. Y alejaron al hombre del corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que no podemos escuchar el corazón, que no podemos ser tan sentimentales? Bueno, el sentimiento es otra cosa, que eso tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero me refiero a que te dicen que tienes que tener el corazón de piedra porque no se puede ser tan bueno, no se puede ser tan blandito y todas esas cosas que la profundidad de eso es desconectar al hombre del corazón, porque saben que cuando el hombre se reconecte con su corazón va a escuchar a la misma luz que le dio origen al todo y ya no los va a necesitar más. Más bien el hombre va a querer destruir a eso que lo alejó del corazón. De ahí parte la separación del hombre con su voz interior, que se desvió también, se dejó llevar por las cosas materiales, por todo lo que a lo que ve en el planeta, porque bueno, está bien, todos necesitamos cosas, pero hay gente que se desvive si no tiene un teléfono nuevo, si no tiene ropa nueva y todo es afuera, 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 afuera. El hombre nunca busca en su interno, nunca se sienta en calma a sentir su corazón, a conocerse, a aprender de ese sentir que le guía. Lo que hace es estar afuera y ¿qué sucede? Pasa a modo automático. Exacto, entonces tú dices que nos desconectamos, ¿sí? Entonces hemos estado desconectados. Entonces, digamos que a raíz de esa desconexión y por estar desconectados de nuestro corazón, entonces hay entes que vienen digamos, originados de esta rebelión, de esta oscuridad, de esa humanidad que se desvió
y que invadió el planeta, y son entonces que por nosotros estar desconectados de esa fuente original, de esa inteligencia que está en nuestro corazón, entonces esos gente lo que han hecho es manipularnos el pensamiento. Reinaldo, nos ibas a hablar tú un poquito de eso. Es que hay un problema, muchachas. La humanidad ha considerado que ignorando la existencia del mal, se pueden defender. Cuando le dicen, no, yo no me hable de eso, hablamos solo de cosas bonitas. Y está bien, no hay problema con hablar de cosas bonitas. Pero es que si uno no conoce a lo que es enemigo del hombre, ¿cómo se defiende de eso? Entonces necesariamente, y ya habiendo entrado en este contexto, tenemos que decir que esa rebelión de la que acaba de hablar Carely y que Karen mencionó con el origen de esa misma en una humanidad que se desvió y fueron invadiendo planetas, ahora sí, al llegar a la Tierra, que fue más o menos lo mismo que hicieron en otros lugares, otros confines del espacio, al llegar acá, fue en los tiempos de cuando estaban erigidos los continentes de Atlántida y Lemuria. Entonces, ahora sí, el punto de origen cuando inicia ese problema aquí de desconexión en la Tierra es allí, en Atlántida, hace más de 75.000 años, allí, o 75 millones de años, allí cuando ellos caen, usan a la humanidad como escudo, ven, escuchen esto, la inocencia que tenía la humanidad, la manipulan y como deidades que se hacían adorar, que es lo que acaba de decir Carelis, empiezan a entretejer algo llamado plan sinárquico, es decir, una planificación para que la humanidad les sirviera a ellos y como ellos se hacían adorar y poco a poco en el desarrollo del razonamiento y la lógica y la inteligencia que se iba urdiendo en el hombre, que es el desarrollo normal y natural del mismo, ¿qué pasó? Ellos empezaron a crear dos facciones distintas, que hoy en día las vemos, izquierda y derecha, un equipo de cualquier disciplina o deporte contra el otro, todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego, para opacar esa voz, crearon el bien y el mal. Pero el bien y el mal, si vamos al contexto de lo que significa realmente, es parte de una penumbra. Y esa penumbra de una vocecita en un oído buena y en la otro oído mala, viene siendo igual la misma. Entonces, esa voz interior, que ahora sí vamos para allá, lo que hizo fue que se convirtió en cuestiones solo mentales, que lo mencionó Karen hace un momento, no del corazón, porque en el corazón y al sentir realmente lo que está contenido allí, es que recién uno puede decir, estoy escuchando mi voz interior. Así es, buenísimo. Entonces, pero nosotros contamos aquí, digamos que con una bendición en el planeta, y es un legado espiritual. Y que gracias a ese legado y que se han ido cumpliendo las profecías, esas profecías que el mismo anciano de los días vino y la entregó en vida, y que ahora contamos con el sembrador, por ejemplo, que ha venido y ha traído este legado, con los hombres que están, esos espíritus que están aquí en la tierra trabajando para devolverle al hombre de la tierra, levantarlo de esta muerte del mundo. Entonces este legado que ellos nos han traído, que nos traen, nos entregan entonces esos mecanismos que nosotros tenemos que aplicar para nosotros poder reconectarnos de nuevo con nuestro corazón, para poder escuchar la voz interior. Y eso conlleva, digamos, se necesita un trabajo del cual tenemos que hacer nosotros mismos en el espíritu, porque la voz interior no va a aparecer, digamos, de la nada. Es algo que tenemos que gestar dentro de nosotros mismos a través de un trabajo interior, de utilizar nuestros 5 sentidos, empezar a utilizarlos para lo que realmente nos fueron entregados, porque a través de los 5 sentidos nosotros comenzamos entonces a grabar esas memorias nuevas, y son estos mecanismos
que nos ha entregado en este legado espiritual. Y al comenzar a grabar nosotros entonces memorias nuevas, nos conectamos, hacemos que esas memorias pasen por el corazón y que del corazón vayan a las células y de las células a los logosoles, y así el corazón vuelva a sellar de nuevo cada memoria. Y ahí entonces nosotros comenzamos a adentrarnos a nuestro corazón y a sentir y a, digamos, unificar esas memorias con las memorias que ya nuestro espíritu trae grabadas. Y comenzamos entonces a hacer una perfección en nosotros, comenzamos a purificar nuestros espíritus. Y ahí entonces sí podemos conectarnos, empezar a conectarnos en el corazón. Podemos comenzar a escuchar esa voz del corazón, que viene de todo esto que nosotros les explicábamos primero, pero que era necesario, porque esa voz del corazón es la voz, la misma voz del Padre Eterno, es la voz en nuestros corazones. Y en la profecía del país del norte y del sur, dice el Padre Eterno: sí, hijos míos, este momento está llegando a algunos, este histórico momento está llegando a algunos. Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Y también dice, y yo les digo a todos, yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. ¿Qué magnitud entonces de amor tenemos nosotros en nuestros corazones, que tenemos que escucharla? Y que a través de que nosotros hagamos un trabajo de nacer de nuevo, por eso es que Jesús decía que había que nacer de nuevo, es que nosotros nos vamos a conectar con ese amor y a manifestar desde ahí entonces la voz interior, porque la voz interior jamás nos va a llevar a todo esto de lo que también hablaba Reinaldo y Karen, a toda esa oscuridad, a hacer actos equivocados, sino que la voz interior nos va a llevar y a conducir al amor, a que nosotros comencemos a servir a nuestros demás hermanos, y que a través de nosotros servirles a nuestros hermanos, también le estamos sirviendo a ese ser que contenemos por dentro, a través del servicio, a través de la comprensión, a través de ayudar a aquel necesitado de una palabra de aliento. Karen. Muy importante lo que tú vienes mencionando con respecto a que aprendamos a reconocer la voz del corazón, porque justamente por desconectarnos del corazón, el hombre escucha una voz en la cabeza, que es lo que venía diciendo Reinaldo, y es ese falso bien y ese falso mal. Entonces hicieron al hombre creer que hay un bien y hay un mal, pero todo es el mismo mal, porque enreda al hombre. Y yo pensaba primero, ¿qué no es el corazón? Porque si a nosotros nos desviaron y nuestro pensamiento está desviado, intervenido, por decirlo de alguna manera, tenemos que reconocer dentro nuestro cuáles son esos pensamientos que digamos son reales y cuáles no. Y cuando nosotros logramos a través de la oración, que es una mecánica que nos enseñó el Cristo, cuando nosotros nos conectamos y sentimos nuestro corazón nos va guiando por dentro. Y es algo ya automático, cuando nosotros pensamos, tenemos algún pensamiento ante cualquier situación, vayamos caminando en la calle, lo que sea, vamos a reconocer si ese pensamiento va con la vida o no va con la vida, si es de la creación o no es de la creación. Entonces vemos como esa misma luz que está en el corazón, que es el alma del Padre, que es la luz que crea a hombres, te va guiando y te va mostrando lo que no es para que tú reflexiones. Y esta mañana me acordaba yo de Juan. Recordé esta frase que la escuché. Decía que Juan viene y él nos bautiza en agua, pero quien viene después de él bautiza en fuego. Y más o menos comprendiendo qué es lo que él nos quiere decir, porque nosotros tenemos que sentarnos a comprender cada una de las palabras que Juan, Jesús nos dijo, lo que ellos hicieron, porque son símbolos para enseñarnos. Juan, ¿qué hace cuando nos bautiza? Digámoslo así, con agua. Nosotros
lo que hacemos es que reconocemos el error que viene allí, el arrepentimiento, el perdón. Cuando yo corrijo y me saco esas emociones que me causó una vivencia cualquiera, yo puedo sentir mi corazón. Yo no puedo sentir mi corazón estando molesta. Yo no puedo sentir mi corazón estando con miedo. Yo no puedo sentir mi corazón estando nerviosa. Todas esas emociones lo que hacen es que nos desconectan del corazón. Y entonces viene Juan, y es una mecánica. Nos dice, primero reconoce qué es lo que tienes por dentro, qué es lo que sientes. Corrígelo, sánalo, pide perdón, arrepiéntete, todo lo que Él nos enseña, porque Él le da paso a que nosotros podamos escuchar esa voz interior, que es nuestro ser crístico que nosotros tenemos por dentro. Eso es lo que nos venía hablando Juan, y eso es una mecánica muy importante para que nosotros podamos reconocer nuestra propia voz interior, que nos va a guiar en qué, en la bondad, en la comprensión, en el amor, nos va a hacer más pacientes. ¿Cómo nos guía? En conciencia. Nos va a guiar siempre, siempre en la conciencia. El cuerpo psíquico que se ha mencionado, que es ese bien y el mal que hablaba Reinaldo, hace conjeturas, te llena de ideas para dividirte de la persona que tienes al lado y un sinfín de cosas que uno dice, no, es que yo siempre he sabido que no. Ese yo siempre he sabido que él hablan mal de mí, todos esos pensamientos, todo ese cuerpo psíquico, porque el corazón no divide a nadie, al contrario, busca que haya cohesión entre todos los corazones, y es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer nuestra voz interior, porque es la única que puede acabar con esa maldad que nos ataca y nos divide, y sé que así lo vamos a poder lograr. Así es, entonces me hiciste recordar de nuestro anciano de los días, que cuando él decía que había que hacer ayuno. Entonces nosotros tenemos que ayunar de todas las cosas del mundo. Ese ayuno del que él hablaba y que las religiones han utilizado tanto tiempo haciendo pasar hambre a la gente, realmente lo que él quería decirnos era que teníamos que tener un ayuno, pero de las cosas del mundo, de todas aquellas cosas que nos distraen de nuestro interior, que no nos dejan conectarnos al corazón, que no nos dejan sentir esa voz interior. Por eso es que la profecía dice y el conocimiento dice que hay que hacer un trabajo en el silencio. Trabajo en el silencio y silencio en el trabajo. Porque no es que uno se va a esconder, irse a una montaña y tratar de hacer un trabajo desde ahí, alejado digamos, de las personas que nos rodean, sino un silencio del mundo, un silencio de todo ese ruido que lo que hace es distraernos hacia afuera, mantenernos a través de la materia totalmente distraídos. Entonces tenemos que adentrarnos en ese trabajo interior para poder salir de todo eso que tú hablabas, de todo esto de que el mundo tanto nos ha envuelto, y poder conectarnos a la voz del corazón, que nos va a guiar siempre a que hagamos las cosas, digamos, encaminados a las leyes eternas, ajustados, gestando una nueva conciencia en nosotros. Por ahí tenemos una imagen y Reinaldo va a hablar un poquito de ella. Hablando del silencio que acabas de mencionar. Silencio, hay un hombre a punto de reconocer su voz interior. A punto de resolver su conflicto interior. Mil disculpas. Así es que dice el código de la lógica. Y luego de que ese silencio, ese bullicio del que acabó de hablar Karen recién, allí entonces surge la voz misteriosa donde el real iluminado la oye y siendo misteriosa es clara, porque rompe el silencio del que hablamos, de la ignorancia que reina entre los hombres, y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente, entre comillas, misterioso, como estamos viendo en la pantalla ahora mismo, que es la luz que se encuentra en el nodo sinusal, de la que ya hablamos
y de donde sale, siendo ley viva, esa voz que no se escucha en la cabeza, sino que se siente en el corazón, ayuda a que ese misterio, entre comillas, que está por dentro en su corazón, tiene vida, pero no tiene forma, tiene voz, pero no tiene rostro. Es una voz que despierta dentro de ti y resuena como palabra interior. Escuchen bien, resuena como palabra interior. Entonces, si hay una resonancia, hay una vibración. Y si hay una vibración, hay un sonido, pero no es un sonido que se escucha con el tímpano, sino que se siente dentro en el corazón. Ese es el momento asombroso y dinámico en que palpa y escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Y adivinen qué pasa cuando se logra implosionar y encarnar este código que acabo de leer. Que comienza el contemplar de la vida con un nuevo pensamiento de existencia. Porque ya su visión no es solamente en 1 kilómetro cuadrado de su, vamos a decirlo así, su urbanización. No, sino que ella puede ver como cuando Jesús le limpió o le enjugó el lodo al ciego, y allí el ciego, cuando se limpió en el estanque de Siloé, pudo ver. Entonces esa visión se amplía, y así como se amplía la visión, también se amplía y se agudiza ese sentido, entre comillas, sexto sentido, que hace que nosotros reconozcamos la voz interior. Así es. Entonces recuerdo las palabras del anciano de los días cuando decía: bendito el que escucha la palabra de Dios y obedece poniéndola en práctica. Por eso es que él decía: mi Padre y yo uno somos. Y es lo que a lo que nosotros tenemos que llegar, ser unos con el Padre. Y si nosotros estamos conectados a esa voz interior, que es aquella que nos guía, no solamente, digamos, en el silencio, sino que nos guía incluso en nuestras vidas diarias, haciéndonos tomar la decisión correcta para que nuestras vidas sigan estando encaminadas y ajustadas a la ley eterna, siendo justos. Comenzamos entonces a sentir amor, comenzamos a sentir bondad, tenemos mansedumbre, prestamos servicio a todos nuestros semejantes, sentimos esa cohesión no solamente por nuestros hermanos, sino también por el todo, por el río, por el mar, por las estrellas, que son esos soles que están allá arriba en los universos. Y así viven todos esos hombres universales, y es lo que nosotros tenemos que manifestar, porque comenzamos entonces a pulsar desde nuestro corazón la vida, porque de la vida venimos, del centro del corazón del Padre Eterno, y es lo que nosotros tenemos que manifestar y hacer que se expanda día a día para que la vida siga en expansión y en total existencia, pero eternamente. Se nos acabó el tiempo. Realmente nos hubiese gustado entregar mucho más porque la introducción fue un poquito larga, pero era necesaria. Pero los invitamos a que nos sigan en Cántico Dorado. Ahí tenemos un link donde se pueden inscribir para tener realmente más profundización de todos estos temas. Le damos las gracias a Carlos y a Jordana de Radio Más que una Radio, que nos entregan este espacio, nos dan este espacio para que nosotros podamos llegar a sus hogares. Y bueno, les doy el pase a mis hermanos para que se despidan, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, dejándoles bien sabido esto, los alentamos a que encuentren esa voz en su interior para que la misma los aliente con respuestas. Mi nombre es Reinaldo García, me despido. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Una hora se pasa muy rápido. De verdad que falta mucho para nosotros poder entregar más de esta voz interior para que todos ustedes puedan sentirla. Lo que yo quiero dejar de despedida es que empecemos a sentir nuestro corazón, empecemos a sentir nuestro corazón y nos conectemos con el corazón de todos, porque todos estamos unidos a través del mismo. Que tengan una linda tarde y espero poder volver pronto. Así es, entonces hasta luego, nos despedimos y los dejamos con este hermoso corazón para que vayan dimensionando y sintiendo dentro de sus corazones tal y como es.